para bendecirte, porque te ama. Amén. La semana pasada, no sé cuántos tuvieron el privilegio y la oportunidad de estar. Fue una palabra preciosa. Escuche bien, hablábamos de los entrenadores del alma, pero de manera muy específica. De manera muy específica en la prédica, yo le daba el título. ¿Quién recuerda el título de la prédica de la semana pasada? ¿Ah? No la devuelvas. Y el pastor Edwin hizo énfasis en aquel escenario en el que se vieron involucrados dos personajes importantísimos, David y Saúl. De las tantas veces que Saúl quiso traspasarlo con la lanza, y no precisamente por amor, sino por querer dañar, estaba lleno de celo, ¿verdad que sí? Y dice la escritura, que para hacerle un resumen rápido y caer en el tema de hoy, dice la escritura que cuando David tocaba el arpa, David estaba en su asignación enfocado, porque Dios le entregó la habilidad de tocar el arpa, y él sabía que al tocar el arpa iba a acontecer lo que tenía que acontecer. Él se enfocó en lo que tenía que enfocarse. Pero Saúl, lleno de resentimiento y de envidia, quiso traspasarlo con la lanza contra la pared, y le lanzó la lanza no una vez sino hasta dos veces. Dice la palabra que David le devolvió la lanza y se lo pasó. ¿Ah? ¿Verdad que no? Cuidado, se queda callado, hermano, porque me preocuparía yo. David no hizo eso. David entendió que hay lanzas que hay que esquivarlas y no devolverlas. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. La lanza no hay que devolverla. Porque hay unos expertos en devolver la lanza. ¿Quién es el experto en devolver la lanza? Yo no me dejo de nadie. ¿Quién es el experto en devolver la lanza? Aquel que papi y mami forman y le dice: si usted va para el colegio y le dan un totazo y usted se deja del totazo, yo le doy dos aquí. Mal ejemplo. David sabía que Saúl había sido el ungido de Jehová en su momento, y David decía: líbrame, Jehová, de tocar a su ungido. Y aunque Saúl lo quería matar y lo quería traspasar, David no le devolvió la lanza. Por eso se llamó la prédica de la semana pasada, entrenadores del alma, y la serie era: no la devuelvas. ¿Por qué era no la devuelvas? Precisamente porque el entrenador del alma es aquel que aparentemente viene para afligirte, pero es una herramienta para impulsarte. Y mientras más Saúl atacaba a David, ¿qué pasaba con David? Más popularidad adquiría David delante de los hombres, que un día más adelante lo iban a proclamar el pedir como rey. Pero ya esa prédica pasó. Hoy vamos a seguir hablando de los entrenadores del alma. ¿Ok? Hoy vamos a seguir hablando de los entrenadores del alma, pero vamos a hacer énfasis en otro aspecto importantísimo. Y la de hoy lleva por título: cuando la mala intención me impulsa. Repita conmigo para que no se lo olvide, porque el domingo que viene lo voy a preguntar. Cuando la mala intención me impulsa, ¿ves? ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a explicar. Ya lo vamos a explicar. Y quiero que se vaya conmigo la palabra al libro de Salmo, capítulo 91. Versículo 7 del Salmo 91. Amén. Y voy a leer la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lo repito: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y el 8 dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo dejamos hasta ahí, en el nombre de Jesús. Padre, te pido sabiduría de lo alto y la presencia de tu Santo Espíritu que me acompañe en esta palabra que quiero
llevar a tu pueblo, Señor. Una palabra que traiga rompimiento, que traiga un impacto de transformación en la vida de quien escuche hoy las Sagradas Escrituras, Señor. Porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra y llega a lo profundo de la coyuntura del alma. Y hoy es tu palabra la que va a transformar la vida del hombre, Señor. No son las estrategias humanas, no es el léxico, no es la sabiduría humana, es tu palabra la que trae rompimiento y trae libertad. Es tu palabra la que trae luz donde hay tinieblas. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de mi amado Jesús. La iglesia dice, amén. Y le da un aplauso a mi rey. Como les dije, venimos desarrollando una serie de un tema relacionado con los entrenadores del alma. Y el tema de hoy es cuando la mala intención me impulsa, o cuando la mala intención te impulsa, para hablar en este caso de ti, y te puedas ver reflejado en lo mismo. Ahora, cuando el pastor Edwin hablaba de lo que son los entrenadores del alma, ¿a qué se refería él? ¿Algunos de ustedes tienen idea de lo que es un entrenador? ¿Algunos de ustedes tienen idea de lo que es un coach? Una persona que te está ahí formando, que te está capacitando, que te ponen en sus manos para que te capacite y pueda sacar el máximo de ti. ¿Usted sabía qué es eso? Te llevan hasta ese lugar. ¿Cuántos papás de los que estamos acá involucramos en nuestras actividades extracurriculares? No solamente el colegio, sino que de pronto lo llevamos porque queremos que se forme y que aprenda inglés y lo llevamos a un profesor particular de inglés. Eso es un entrenador de un lenguaje específico. Ah, no, pero cuando yo llevo a mi niño a la escuela de fútbol, porque el sueño de él es ser un gran futbolista, yo lo pongo en manos de un director técnico, de un entrenador, con la intención de que, a ver, que lo entretenga mientras yo estoy haciendo otras cosas. No, no es para que lo entretenga. Yo lo llevo para que lo forme, para que a través de la disciplina pueda maximizar el potencial que él como hijo tiene y pueda dar el máximo para que en su momento se alcance el objetivo por el cual yo me inscribí en la escuela de fútbol. ¿Sí se está entendiendo? Ahora diga usted conmigo aquí, yo tengo un padre. ¿Cuántos tenemos un padre? Yo no estoy hablando de que te trajo a la tierra, del que saliste de su globo, estoy hablando de tu padre, tu creador. Todos tenemos un padre y todo padre quiere lo mejor para sus hijos, y como todo padre quiere lo mejor para sus hijos, y Jesús en su momento ejemplificó y dijo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a un hijo cuando nos pide, cuando el hijo de nosotros nos pide un pedazo de pescado, no le vamos a dar una serpiente. Si nos pide un pedazo de pan, no le vamos a dar una piedra. Jesús lo dijo. Si vosotros siendo malos no sois capaces de hacer eso, imagínense ustedes vuestro Padre Celestial. Digo esto porque el Señor te va a llevar al terreno de tu entrenamiento. El Señor te va a llevar al escenario donde tú debes ser entrenado y debes ser entrenada, aunque patalees en el momento no te guste. En estos días conversaba acá con unos amigos de acá de la iglesia cercanos, son familiares, y estábamos almorzando juntos. Y esta persona me dice, vamos a inscribir a las niñas para que estudien inglés. Estaba Rubelén y estaba la hija de este amado hermano amigo. Y cuando él me está diciendo de que quiere que estudien inglés las dos, tanto Rubelén como la otra niña automáticamente mostrando como que no era lo que querían, quizás querían otra cosa. Y me gustó ver lo que el papá de aquella niña le dijo. El papá le dijo que yo no te estoy preguntando si quiere o no quiere. Lo vas a hacer porque es por tu bien. Y yo hoy vengo a dar ese mismo ejemplo de parte del cielo para ti y para decirte, Padre no te está preguntando si estás zapateando, si quieres estar o no quieres estar en ese lugar, si quieres tolerar o no quieres tolerar a la persona, si quieres amar o no quieres amar. Él no te lo está preguntando, tienes que amarla. El Señor te va a colocar en un lugar para que seas formado. El Señor te va a colocar en un lugar con una persona que quizás te cuesta tolerar, que te cuesta atravesar, que te cuesta tragar, pero esa es la persona que Dios va a utilizar para que tú seas entrenado en aquellas áreas y las emociones tóxicas que hay en tu vida sean transformadas por la presencia de Dios en ti. ¿Entiendes lo que es un entrenador entonces del alma? Entrenador del alma, hablo de entrenadores del alma porque el cuerpo, si lo quiere entrenar, vaya al gimnasio, vaya a la vereda, trote o busque a alguien que lo instruya. Pero el alma no te la puede entrenar el entrenador del gimnasio. El Señor mueve las piezas, las fichas específicas. Él conoce cuáles son las áreas de tu vida en las que estás cogiendo. ¿Sabías eso? Él sabe cuáles son las áreas de tu vida que necesitan formación. Él sabe cuáles son las áreas de tu vida que necesitan
salir de la inercia. ¿Sabes qué es la inercia? De esa parálisis en la que se encuentra, de ese sedentarismo espiritual en el que un área de tu vida se encuentra. Hay áreas de nuestra vida que están en sedentarismo. Pastor, tercera esfera que yo me levanto tarde. Yo no estoy hablando de eso. Eso también, después predicamos de eso. Pero no es de eso de lo que el pastor está hablando. Hay personas que la parte sensible la tienen en inercia y la tienen en sedentarismo. ¿Usted entiende lo que el pastor quiere decir? No se sensibiliza ante la necesidad del otro. Esa parte pareciera estar muerta o muy endurecida en ello. Hay personas que no se miden para emitir un juicio de valor de su hermano y traspasarlo y destruirlo. Esa persona está caminando por un sendero de oscuridad y tiniebla y necesita despertar, porque no ese es el entrenamiento que el padre quiere darle a un hijo y a una hija que quiere dejarse usar un vaso de honra. ¿Sí me entiende? Entonces el Señor va a colocar a tu alrededor personas que aparentemente son enemigos. Recuerda que tú no contra carne y sangre. A veces se nos olvida y creemos que nuestro enemigo es el vecino. Creemos que nuestro enemigo es el compañero de trabajo o el hermano que viene incluso a la iglesia. Cuidado con tener esos pensamientos suicidas, cuidado con tener esos pensamientos asesinos. Porque aquel que no ama a su hermano es considerado como un homicida. Cuidado con permitir que eso florezca ahí, que genere fruto. Cuidado con permitir que una emoción negativa te gobierne al punto de que desees el mal para aquella persona. Cuando te encuentras en alguna de estas circunstancias, necesitas pasar por el entrenamiento del alma. Y es de eso de lo que el pastor Edwin quiere hablar en esta mañana. Vuelvo a preguntar el título de la serie. ¿Cuál es el título de la serie? Pero la otra parte. Cuando la mala intención me impulsa. Cuando la mala intención te impulsa, o cuando la mala intención de otro, no tuya, ojo, cuando la mala intención de otro te impulsa. Yo les voy a contar rápidamente un testimonio. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Yo les voy a contar rápidamente un testimonio, hermano. ¿Sabe? Algunos acá lo saben porque lo vivieron de cerca con nosotros como familia. Cuando mamá vivió su proceso y nosotros la teníamos a mamá en la clínica Zulia, mamá pasó muchos días en la clínica Zulia y día tras día veíamos que se iba deteriorando, al punto de que ya mamá casi no podía hablar. Y hubo un día que mamá me dice que busque a mi esposa y que busquemos aceite para que ella entre conmigo al área que estaba, que era como una unidad de cuidados intensivos, donde no permitían el ingreso de nadie, pero yo hablé para que me permitieran el ingreso y pude entrar con mi esposa, aunque era mamá. Cuando yo vi a mamá en esa condición que mamá estaba, los médicos me dicen, no, pensaron en la posibilidad de intubarla. Y como yo he trabajado por mucho tiempo en el área de la salud, sabía que no era la opción más viable, no era lo que yo, a pesar de no ser médico, quería, porque sé que difícilmente una persona cuando pasa por ese proceso sale, si hay personas que salen, pero no es fácil. Y entonces teníamos que tomar una decisión, y estábamos en la frontera de tomar esa decisión, y por algunas circunstancias de la vida, un médico adulto, porque eran muchos médicos jóvenes los que atendían a mamá, pero había algo muy particular y es aquí donde quiero hacer énfasis. Había una enfermera, que bendigo su vida donde quiera que esté. Esta enfermera, cuando ella estaba de guardia con mamá, ella cuidaba a mamá de una manera tan especial, que no solamente le hacía el aseo que le hacen ellos, sino que ella se esmeraba en hacerle moñitos a mamá. No sé si mi esposa se acuerda. Y cuando nosotros podíamos ver a mamá ahí con todas esas máquinas, todas pegadas, mamá toda conectada, pero ella le hacía unos moñitos a mamá y ella se esforzaba por hacerle masaje a mamá. Y eso ocasionó en mí, ¿qué cree usted que despertó eso en mí? Hacia la enfermera. Un cariño especial. Mi hermano tenemos un cariño especial hacia ella. Porque ella atendía a mamá de una manera muy hermosa. Pero es que así es fácil que te impulse. No es ahí donde quiero llegar. Cuando nos vamos de la Zulia, nos vamos de la Zulia porque deciden que a mamá hay que someterla a un proceso de diálisis. Y ahí en la Zulia no había el equipo para hacer diálisis. Y tenemos que tomar una decisión importante. Y la decisión importante que tenemos que tomar es llevárnosla al universitario. Mi hermana no quería que la lleváramos al universitario, se negaba. Pero si seguía mamá en la clínica, no veíamos ningún tipo de avance y necesitaba ir a una diálisis. Cuando nosotros llegamos al hospital universitario, no me consigo con la enfermera que estaba en la suya, ahora me consigo con una doctora. Aquí está Manari, ¿verdad, Manari?
una doctora ecuatoriana. ¿Te acuerdas, Manari? Ella es el mejor ejemplo para lo que hoy vamos a predicar, Manari. Manari es la esposa de mi hermano y fue quien estuvo en gran parte del proceso de mamá también. Y cuando nosotros llegamos al hospital universitario, literalmente las puertas nos las cerraron, ¿verdad, Manari? Decían que no había acceso para mamá. Mi mamá llegó, pero al borde de la muerte al universitario y no querían dar acceso ni entrada. Pero Luz Marina tenía unos hijos, unos nietos, una nuera que rompíamos techo por ella. Y si teníamos que montarnos, mire por la ventana, por allá nos vamos a meter. Y recuerdo que cuando llegamos al universitario, mi hermana se baja con la nariz porque dejaban entrar solamente a las mujeres a esa parte crítica donde iban a ingresar a mamá. Y vienen y le dicen, no la podemos tener aquí, porque acontece que no hay camilla para ella. Y nosotros acabamos de llegar en una ambulancia de la Clínica Zulia, con la camilla de la Clínica Zulia que la habían bajado, y mi hermana viene con aquella autoridad, sin importarle lo que la gente de la Zulia pudiera pensar, le dijo, ¿quién dijo que no había cama? Aquí está la cama de ella. Y los dos muchachos de la ambulancia se le pusieron los ojos así, se asustaron todos, y mi hermana hizo que metieran a mamá en la camilla, y como yo conozco a los gerentes de la Zulia, son amigos míos, viene mi hermana y me llama y me dice, llámalo y dile que nos vamos a quedar con la camilla. Esto es una emergencia y después vemos cómo la pagamos, pero mami de aquí no va a salir hasta que no le hagan su diálisis. Emilú rompió techo por mamá sin temor alguno, Manari rompió techo por mamá sin temor alguno, pero nos conseguimos con varias personas que se convirtieron en entrenadores del alma, en entrenadores de nuestra fe, en entrenadores de la paciencia, en entrenadores del dominio propio, de aprender a contar hasta 10 y manejar inteligencia emocional, entrenadores del amor que te enseñaron a que hay que amar a la gente. Hay gente que no es fácil amar, ¿no sabía eso? Hay gente que no es fácil amar. Y resulta que una doctora, aquí es que voy, había una doctora ecuatoriana del Ecuador, de la República del Ecuador, que estaba acá, trabajando en el universitario, se estaba formando en su posgrado ahí, y ella era la nefrólogo. Esta doctora, su actitud y su conducta, voy a dar su nombre, quizás alguien la conozca, ella tenía una actitud de demasiada, no solamente agresividad, sino de altivez, de prepotencia, de grosería. Era una cosa terrible, hermano. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el estar en un sitio público yo sabía que la estrategia estaba aquí y que la planta palabra quita la ira. Entonces mi hermana muchas veces se vio confrontada y literalmente ella quería quitársele por los moños a aquella doctora, porque aquella doctora era terrible. Una doctora joven, hasta más joven que nosotros. Y cuando una doctora, silencio, aléjate de mí, me decía, 3 pasos atrás. Cosas como esa, para que usted más o menos se imagine. Y no importa, porque en ese momento uno quiere romper techo por Marina Torres. Pero el problema no era que me dijera que me alejara 3 pasos. El problema era los diagnósticos que ella automáticamente daba. Apenas mamá entró y ella dijo, me imagino que ustedes sabrán que ella va para diálisis eternamente. Ella va a estar en eso ya eternamente, de eso no va a salir, sin hacerle una valoración alguna. Y hermano, aquellos eran golpes a nuestra fe, eran golpes a nuestras emociones. Era una actitud de arrogancia, te guiñaba el ojo, te lo volteaba. Y hubo un momento que mi hermana me dijo, me rindo, no hablo más con ella, porque ya yo sé hasta, me dijo mi hermana, sé hasta dónde puedo aguantar. Ya yo no aguanto más. Y no quiero tener un comportamiento que nunca he tenido, porque mamá y papá nunca nos enseñaron ese tipo de comportamiento, me dice mi hermana. Y como sé que ya no puedo más, entiéndete tú con ella. Y yo le dije a mi hermana, tranquila hermana, yo me voy a entender con ella. Y cuando fui hasta ella, yo llegué. Mire, me faltó decirle al estilo colombiano su merced, fue lo único que me faltó. Yo a ella la trataba como una reina, buscando el enfoque de lo que la escritura establece, que la otra palabra quita de hermano, pero ahí no tuve que romper techo, tuve que romper techo, paredes y demás para poder penetrar y sensibilizar la vida de aquella mujer. Sin duda alguna, hoy, parado en este lugar, puedo comprender que fue una entrenadora de mi alma en algún área específica. Ella era un no constante. Ella era un no como esos 4 amigos que llevaban a aquel hombre paralítico para recibir el milagro de Jesús y dijeron que por la puerta no podía entrar. Pero no aceptaron un no como respuesta y lo ingresaron por el techo, ¿verdad que sí? Lo hemos visto en una enseñanza también. Bueno, nosotros también entendimos muchos no del hombre. Pero cuando Dios dice que sí, si el cielo dice que sí, es motivo suficiente para que usted permanezca en el terreno del entrenamiento. Si Dios es el que está en el asunto, permanece fiel en el terreno del entrenamiento. Ahora, ¿cómo vas a ocasionar que ese entrenamiento sea más rápido, termine más rápido y se evidencie lo que se quiere evidenciar positivamente en ti? Cuando tú rápidamente entiendes y comprendes que tu lucha no es con el hombre, cuando tú entiendes y comprendes que Dios está en el asunto y que hay que hacer silencio, que hay que abrazar la paz y soltar la razón. Escucha conmigo, hay que abrazar la paz y soltar la razón. Al ser humano
al maracucho le gusta mucho, me disculpa los que somos maracuchos, tener la razón. Le da una satisfacción. Hay mujeres que les encanta tener la razón. Hay hombres y mujeres que les encanta decir, te lo dije. Disfrutan decirte, te lo dije que te iba a pasar. Y sabes, esa sensación de te lo dije que te iba a pasar no es un fruto del Espíritu. Esa sensación, aprende a identificar lo tóxico y lo maligno que está dentro de ti, que no proviene de parte de Dios. Porque cuando tú disfrutas meterle el dedo en la llaga a una persona, cuando usted disfruta ver cómo otro se cae, cuando usted disfruta ver cómo a otro dice, no es que me contenta, pero me da un fresquito, ay Dios mío, se te está dejando mal aquí, y está quedando más claro y más evidente que tú necesitas ser entrenado en el alma. Hay personas que rápidamente crecen y en el entrenamiento asimilan rápidamente y logran el máximo potencial que el entrenador quiere sacar de ellos. Pero hay otros que tardan. Hay otros que tardan mucho tiempo. ¿Y sabe cuál es uno de los motivos por los cuales algunos tardan en su entrenamiento? Y me estoy yendo al ámbito espiritual. Porque no escuchan. Porque siguen abrazando la razón. Y aunque Dios te dice que es de esta manera, tú sigues haciéndolo a tu criterio y a tu manera. Y es por eso que muchas veces vives frustrado y vives en territorios de amargura. Amén. Hoy quiero hablarles de un personaje importantísimo llamado David. Es que estamos hablando de David, las últimas semanas hemos hablado del rey David. Y lo que hablamos la semana pasada era de David y del rey Saúl. Nuevamente vamos a hablar de David, del rey Saúl, y ahora vamos a hablar de los filisteos también. Los filisteos eran de la tierra filistea y eran enemigos de Israel. ¿Cuántos saben eso? Enemigos a muerte de Israel. Por eso es que enviaron a Goliat 40 días para burlarse, porque confiaban en el tamaño de Goliat y creían que Goliat era suficiente para acabar con todo ese pueblo y doblegarlo a la servidumbre. Pero sabemos lo que pasó con David. David venció a Goliat, ¿verdad que sí? Pero después de David vence a Goliat, David va entrando para dar la buena noticia de ser recibido con el rey Saúl. Y yo solo prediqué la semana pasada, y cuando ellos venían entrando, dice que las mujeres danzaban y con pandero cantaban y celebraban. Y la canción que cantaban era algo parecido a lo que el pastor leyó. Yo le caerán a tu lado mil y 10.000 a tu diestra. Y esas dos cifras fueron las mismas que utilizaron para darle melodía a una canción. Y la canción o la melodía que ellos decidieron dedicarle a David y a Saúl fue la siguiente. Saúl mató a 1.000, pero David a 10.000. ¿Qué ocasionó esto? Yo hablé la semana pasada de las comparaciones. No son buenas las comparaciones, no es bueno estar comparando a los hijos. Ojalá tú fueras como él y no como tú. Cuidado con eso, porque la comparación siempre despierta un lado terrible, una bestia, una idea tan terrible en el ser humano. Así que no caigan en ese terreno de estar comparando a las personas, ni a su espalda ni de frente. No lo hagan, eso no beneficia. Y comenzaron aquellas mujeres a hacer aquella comparación. ¿Y qué despertó esa comparación? ¿Qué despertó en el rey Saúl? Inseguridades. ¿Qué despertó en el rey Saúl? Envidia. ¿Qué despertó en el rey Saúl? Odio hacia David. Y comenzó a ver cosas imaginarias que no veía. Comenzó a imaginarse un David que venía a usurpar su trono. Comenzó a observar un David que venía con premeditación alevosía a arrancarle su puesto. Y no era la intención de David, aunque ya estaba escrito de que David iba a ser el rey. Esto ocasionó que en su momento Saúl dijo al enemigo: hay que tenerlo de cerca. Saúl dijo al enemigo: hay que tenerlo de cerca. Y lo necesito que se case con una de mis hijas. Y yo he predicado muchas veces de esto. A David le correspondía la hija mayor de Saúl, que era Merab. ¿Cuántos saben eso? ¿Ah? Pero Saúl se saltó a la talanquera, no cumplió su palabra y se la entregó a Adriel, a otra persona. Sin embargo, en su momento, Saúl, cuando le hace mención a David de que quiere emparentar con él, que quiere convertirlo en su yerno, David se niega rotundamente. Y David le dice: mi señor, ¿quién soy yo y quién es mi familia para enlazarnos con la realeza que somos ustedes? En pocas palabras, David quiso decirle: nosotros somos muy pocos para enlazarnos, yo no tengo nada que ofrecerle a su hija. En esa primera oportunidad, Saúl decide entregarle a Adriel, a Merab. Pero Saúl se entera que la segunda hija, la más pequeña, llamada Mical, también sentía una atracción especial por David. Y cuando Saúl se entera de esto, Saúl dice: esta es la oportunidad, yo necesito tenerlo de cerca, yo necesito emparentarlo. ¿Por qué? Porque le voy a poner ciertas condiciones con la intención, escuche bien, repita conmigo: intención. La intención de no era buena, porque la prédica tiene que ver con las malas intenciones. Las malas intenciones que nos impulsan. La mala intención de Saúl, ¿cuál era la mala intención de Saúl? Saúl quería casar a David con Mical, pero ¿para qué la quería casar con Mical?
para enviarlo con las tropas hacia los filisteos y que los filisteos acabaran con David en la guerra y no tener que hacerlo él por su propia mano. En pocas palabras, Saúl quería la muerte de David. Saúl era un asesino, ya en su mente ya era un asesino. ¿Usted sabía que hay asesinos intelectuales? En el derecho legal se le llama un asesino intelectual al que maquine o orquesta un plan para que otro lo ejecute. Entonces va a lo que llama un sicario y mató a una persona, pero esa persona lo que va a matar, ese es el asesino, el autor intelectual. Ay, pero en el reino es más profundo que simplemente el que ejecutó. En el reino el que lo piensa se convierte en un asesino también. ¿Usted sabe eso? El que constantemente está pensando en el mal para su hermano se convierte en un asesino. Cuidado con eso, hermano. Y Saúl se convirtió en un asesino. Comenzó de manera malintencionada a orquestar un plan para acabar con la vida de David. ¿Y qué hizo? Le dice, mira, te lo pedí en una oportunidad, no aceptaste. Esta es tu segunda oportunidad para que formes parte de mi linaje. Te quiero como yerno, le dijo. Mical, mi hija, está enamorada de ti. Te quiero para ella. Y David, me imagino que nuevamente colocó posición, su merced, mi respeto para usted, quién soy yo. Yo me siento como un gusano delante de ustedes, yo no tengo nada que ofrecerle a ella. Y dice la palabra, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 18, que Saúl llama a sus siervos fieles. Escuche bien, Saúl llama a su equipo de hombres íntimos que estaban ahí con él y les hace saber, le dice, necesito orquestar un plan. Y el plan que voy a orquestar es el siguiente. Ustedes van a llegar como cosas suyas, escuchen bien esto, y le van a decir a David, si tú supieras cómo Saúl te ama. Le van a decir a David, si supieras cómo el rey Saúl te tiene en estima. Te tiene tanto en estima que él quisiera que tú te casaras con su hija menor. ¿Por qué? Porque es que Saúl lo intentó y se dio cuenta que David no estaba decidido. Y él, dentro de su plan maquiavélico, utilizó a otras personas para llegar a David. Ahí estaba ya la mala intención, la premeditación, la alevosía. Y aquellos siervos fueron como focas hasta donde estaba David sin saber que estaban siendo utilizados negativamente por el rey Saúl. Y llegaron al rey David como cosa de ellos. No le llegó el mensaje de parte de Saúl. No le dijeron, el rey Saúl te envía a decir esto. No, ellos hicieron su obra de teatro como si fueran amigos de David. Y le dijeron, si tú supieras lo que el rey Saúl habla cuando está con nosotros de ti. Si tú supieras cómo le brillan los ojos al rey Saúl, la admiración que te tiene, lo que más él anhela es tenerte en el palacio como su yerno. Y David comenzó, como todo ser humano, a creerse lo que los aparentes amigos malintencionados le estaban diciendo. Ahora, estos amigos, supuestos amigos de David, lo que perseguían un objetivo, ver la reacción de David. Y sin embargo, David abre su corazón y le dice a esos supuestos amigos, le dice, muchachos, pero ¿cómo creen ustedes que yo voy a emparentar con Mical? ¿Cómo me caso yo con Mical, la hija del rey Saúl, si yo no tengo nada que ofrecerle? Y aquí voy a abrir un paréntesis. En aquellos tiempos antiguos, ¿verdad?, existían unas dotes. Cuando se iban a casar, cuando uno iba a pedir una mujer para ser su esposa, uno tenía que llevar una dote a aquella familia. Podía ser de ganado, podía ser de dinero, con la intención de demostrar la capacidad financiera que yo tenía para sostenerla a ella. ¿Sí me entienden? En el matrimonio. Y David le preocupaba que él no tenía nada para ofrecerle a Mical. Y es por eso que David le dice a esos amigos, a esos supuestos amigos, que yo no tengo nada que ofrecerle a ella. Y aquellos se van como focas y le llegan al rey Saúl y le dicen, bueno, mira, ya dimos el primer paso. El primer paso es que ya lo logramos sensibilizar. Ya el hombre le está echando mente y cabeza a lo que le dijimos para que se case con tu hija. Pero hay un detalle. Él dice que le preocupa que él no tiene los recursos ni siquiera para pagar la dote de honra por tu hija. Y es aquí donde está el plan maquiavélico del rey Saúl. ¿Cuál fue el plan maquiavélico del rey Saúl? Díganle que no me importa el dinero. Ustedes le van a decir a David, que mando a decir yo, ahora sí lo mando a tuitear directamente, que yo lo que le estoy pidiendo es que sea un guerrero y que vaya a tierra de los filisteos y me entregue 100 prepucios de los filisteos. ¿Ok? Ese fue el mensaje que el rey Saúl manda para David. Ahora, tengo que explicar rápidamente porque sé que mucha gente puede entender eso, pero hay otros que no saben de qué el pastor Edwin está hablando. ¿Ok? Ese tema de los prepucios tiene que ver con una ordenanza sagrada que aparece en el libro de Génesis, capítulo 17, cuando el Señor le ordena a Abraham la circuncisión. ¿Cuántos han escuchado de la circuncisión? Y tiene que ver con nosotros, en el caso del órgano reproductor de los hombres, ¿ok? El órgano reproductor de los hombres, en Israel, por los primeros días de nacido del hombre, al máximo los 8 días, ellos le hacían la circuncisión, que era un corte, ¿ok? Le hacían un corte en su prepucio, en la parte de su pene, le hacían un corte.
Y esta era una manera, de una u otra forma, de renovar el pacto y que llevaran el sello de que eran el pueblo escogido de Dios. Así que todos los judíos tenían que circuncidarse. Obvio que los filisteos no hacían eso, porque los filisteos tenían otras prácticas. Los filisteos adoraban a Dagón, los filisteos tenían prácticas paganas totalmente distintas. Y era una burla para los filisteos repetir una conducta de la que repetían los judíos. Así como era una burla para los judíos comer lo que comían los filisteos o comer lo que comían poblaciones paganas. Hace poco también prediqué de Daniel, cuando le quisieron dar las comidas que eran sacrificadas a los ídolos, y Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque eran diferencias de cultura y algunas tenían peso sustento bíblico. Y la circuncisión era una de ellas. No sé si me logró entender lo que yo quise decirle. Y Saúl le está diciendo a David en pocas palabras que tiene que cortarle un trozo de pene a los hombres, vamos a decirlo, o del porro del mismo a él. No se escandaliza por lo que el pastor le está diciendo. Usted sabe que eso es tarea difícil. ¿Sabe por qué Saúl lo pidió? Porque Saúl pensó que David no lo iba a cumplir. Saúl lo pidió porque Saúl dijo, él se le da de gallito de pelea. Como él venció a Goliat, él cree que él es el todopoderoso y él no se va a negar. Él va a aceptar. Y cuando él llegue allá, que quiera hacerle eso al primer filisteo, quizás logre matar al primer filisteo y lo haga, pero mientras le esté cortando el prepucio al primero, le van a llegar por detrás, lo van a traspasar y lo van a matar. Saúl estaba seguro que a David lo iban a matar. Ahora, ¿cuál era la intención de Saúl? ¿Qué quería Saúl? ¿Qué perseguía Saúl? Que David desapareciera del plano terrenal, porque tenía temor a perder el trono. ¿Ok? Y dice la escritura que David, cuando le llegaron con la propuesta, ¿qué cree usted que hizo David? La escritura dice que David se contentó, se animó y dijo, vamos a echar para adelante, como dirían aquí los maracuchos. El hombre no le dio miedo al asunto y se fue al territorio de los filisteos. Y aquellos que están leyendo la palabra, usted se preguntará, yo quiero que se lo imagine para que vea la profundidad de la cosa. Los filisteos no tenían una ropa como la que tiene el pastor Edwin. Ojalá que los filisteos fueran como la cultura inca, maya, azteca o timotocuica, o los que consiguen en el estado de Bolívar, los pemones, pero ya escondidos, que solamente tienen un taparrabo. Hubiese sido súper fácil para David con un taparrabo solamente hacer el corte. Pero si usted se ilustra y ve, cuando le pidió siempre puso de filisteo, no era de cualquier filisteo. No le pidió siempre puso de filisteo que fuera papá. No le pidió siempre puso de filisteo que fuera niño. No le pidió siempre puso de filisteo que fueran ancianos. Le dijo siempre puso de soldados filisteos. ¿Usted sabe qué quiere decir el pastor cuando dice soldado filisteo? Hombre entrenado para la guerra. Lo mandó a buscar siempre puso de hombres entrenados para la guerra. Y los hombres que se entrenaban para la guerra tenían una vestimenta específica, como la que tenía Goliat. Cuando iban para la guerra, ellos tenían unas armaduras de hierro. ¿Sí lo han visto? Gran parte de su armadura era de hierro. Imagínense a David tener que ir derribando uno por uno para hacer el corte del prepucio. Dice la palabra, en 1 Samuel capítulo 18, que David llegó hasta el territorio de Filistea. ¿Y logró el objetivo, sí o no? No mató a 100. Lastimosamente mató a 200. ¿Por qué yo digo lastimosamente? Porque hay una ambigüedad en este tema. Ambigüedad es que se puede interpretar de dos maneras. Se puede aplaudir la astucia de un guerrero, pero también se puede señalar y no repetir la conducta de alguien que no tiene límites cuando quiere alcanzar un objetivo. Y ya vamos a caer ahí. Y David no mató a 100, mató a 200 filisteos para cortarle su prepucio. Los llevó en una bolsa y le llevó a Saúl, tiene mi rey. Cuando Saúl vio los 200 prepucios, ¿qué cree usted que hizo Saúl? El hombre no hallaba si tirarse por el balcón o arrancarse los pelos de la ira, porque él pensó que David iba a morir. Pero ¿sabe qué ocasionó su mala intención? ¿Sabe qué ocasionó su mala intención? Ya no solamente cantaron Texas, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Yo me imagino por el pueblo, todas esas mujeres enamoradas de David, allá viene el guerrero, el que le cortó el prepucio a 200 filisteos. Ese sí que no tiene miedo, ese sí que es echado para adelante. Y ahora no solamente mató a 10,000, sino que eran muchos adjetivos positivos que la gente utilizaba para referirse a David. Y Saúl quizás estaba en su casa y los sirvientes de Saúl, las servidoras de Saúl cantaban las canciones de David. Y por donde él pasaba por el palacio escuchaba a la gente hablando de David para acá, David para allá. Porque ¿qué ocasionó su mala intención? ¿Qué ocasionó la mala intención de Saúl? Que David fuera promovido. ¿Lo impulsó o no lo impulsó? Ay, Dios mío, ahora yo quiero ver la mano levantada de aquellos que en algún momento han hablado mal de él.
Levante la mano aquel que en algún momento ha hablado mal de usted. Uy, qué Dios mío, impresionante. Nadie. Yo voy a levantar la mano. ¿Ah? Yo creo que usted ya sabe que no debe yo, porque son unos poquitos los que levantaron la mano. Ahora quiero que levanten la mano los que han hablado mal de otro. Qué bueno que son humildes para reconocerlo. A todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? A todos nos ha pasado en determinado momento. Escuchen lo siguiente. Cuando alguien dice la palabra bienaventurados sois, escuchen, bienaventurado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Afortunado eres cuando os vituperen y digan toda clase de vosotros. Pero ahí hay una clave. Toda clase de mal, ¿pero qué? Falta algo ahí. ¿No le he leído bienaventuranza? Toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Hay personas que nos afectan cuando otros están hablando mal de nosotros. Escuche bien, no está bien que estén hablando mal del prójimo, eso no está bien, eso nunca se aplaude. Pero a veces llegan consecuencias a nuestra vida y nosotros le damos a la gente desayuno, almuerzo, cena y merienda para que hablen de nosotros. Le damos motivo suficiente, porque nos convertimos en unos mentirosos, porque traen los mismos principios y después queremos con una moral exigir que no levanten la mano en contra del ungido de Jehová o que no levanten el dedo para señalarlo. Mire, hermano, es imposible que no lo hagan. Lo hicieron de Cristo, que era el Hijo de Dios y que sigue siendo un ser perfecto. ¿Qué puede esperarse usted y qué puedo esperar de yo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué te aflige tanto? ¿Por qué te aflige tanto el concepto que alguien pueda tener de ti? Vamos a abrir el corazón, hermano. ¿Por qué te aflige tanto cuando alguien tú consideras que te menospreció? ¿Por qué te aflige tanto cuando observas la conducta de alguien que sientes que hizo sección de personas y trató mejor a uno que a ti? ¿Por qué te aflige tanto el criterio que otro pueda tener de ti? Estamos hablando de los entrenadores del alma. Cada uno vive su proceso de manera muy personal. Y si usted es de lo que le aflige en gran manera y lo pone a llorar como Samuel, que el Señor lo tuvo que decir, ya no llore más por Saúl. Si usted es de los que vive llorando y es más frágil que una galleta, porque emitieron un comentario de usted o porque hicieron un juicio de valor de usted, entonces usted necesita mayor entrenamiento. ¿Sabe que una de las características que tienen los hijos de Dios que caminan en integridad es que cuando alguien viene a hablar mal de ellos, eso no le afecta? Porque la mayor evidencia de que tú tienes la razón es el silencio. Cuando yo quiero defenderme y dejarle claro, no fue así como lo dijo ella, y agarrar el micrófono, no fue así porque esto por medio de los argumentos, yo estoy dejando un cabito suelto por ahí que pueda hacer pensar de que realmente sí me quedó el flu y me lo puse. Si alguien te malpone, si alguien levanta un falso testimonio de ti, recuerda lo que dijo el salmista: caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, para mí no llegar. Usted sabe, yo no he visto ni 1000 ni 10.000, yo he visto 70.000 con 1.000.000 que han caído alrededor de mí. Por afirmaciones, por falsos testimonios que han levantado. Y vuelvo a decirle, ni a ti ni a mí nos define lo que otro pueda decir. Cuando tú sabes quién eres, también tú sabes quién no eres. No se me olvide eso. Y voy con la ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Cuando a algo se le da doble interpretación. Una ambigüedad puede ser algo que puede tener dos percepciones o dos enfoques distintos. Una ambigüedad puede ser algo que yo lo veo blanco pero usted lo ve negro. Y yo puedo traer los alegatos y decir que se ve que es blanco. Y de pronto mi esposa dice, no, pero mira, es negro. Y puede tener cada uno. Cuando algo no es claro, se le llama ambiguo. ¿Ok? Cuando algo es a media tinta, cuando algo no se define. Y esta historia que le pasó a David, para mí, desde mi perspectiva muy personal, es un tema muy ambiguo, que se puede dar en una enseñanza como la que estoy dando yo hoy, para resaltar y aplaudir cómo un hombre supera el entrenamiento de un alma. Y por eso estoy hablando de David, cómo lo impulsó la mala intención de Saúl. Eso está muy bien. El hombre fue como un guerrero y no mató a 100 sino a 200 filisteos y cumplió su objetivo.
Pero ¿hasta dónde estás dispuesto tú a negociar tus principios por cumplir un objetivo? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llevarte por encima a las personas incluso y a arremeter contra la integridad física de las personas para alcanzar un objetivo? A eso es lo que me refiero. Eso es lo que yo no aplaudo. ¿Sí me entienden? ¿Sabe por qué no lo aplaudo? Porque cuando usted lee toda la escritura, usted se da cuenta que humanamente de nada sirvió el enlace de David con Mical. ¿Qué beneficio le pudo haber traído a David casarse con Mical? Primero, David no amaba a Mical. Bíblicamente lo podemos demostrar. La mujer que David amó fue una mujer que era prohibida en su momento y fue Betsabé. Y después se convirtió en su esposa, que fue la mamá de Salomón. Esa fue una mujer la que lo ponía a hacer ante todo. Pero Mical nunca fue una opción para David. No solamente no fue una opción para David. Hay una alabanza que nosotros cantamos y nos gusta mucho, la hermana Taylor la canta mucho, remolineando, y la gente la canta. Y esa canción alude a una historia que involucra a David e involucra a esa mujer por la cual mató 200 filisteos. La mujer que lo llevó a matar 200 filisteos es la misma mujer que se burló de él, que lo cuestionó por la manera y por la pasión como él celebraba que había recuperado el arca de Jehová cuando los filisteos se habían llevado el arca. Pero eso es harina de otro costal. Y cuando David vio que iba entrando el arca a la presencia de Jehová, a la tierra bendecida y prometida de Belén, David comenzó a saltar de la alegría, de la emoción. El hombre comenzó a danzar y se estaba quitando hasta la vestidura en medio de la danza. Y aquella mujer le hace saber a David y le dice: compórtate, que estás haciendo el ridículo. Compórtate, que tú eres el rey. Ella comenzó a cuestionar lo que David estaba haciendo. Y por eso es que ahí sale la famosa canción de Remolineando, porque David le dijo: si me tengo que hacer vil y despreciable ante los ojos de los hombres, me vale gorro, no me importa, me haré más vil, pero lo haré por causa de Jehová. Es por eso que la canción dice así, para los que no sabían. Esa es la historia que desprende esa letra que muchos a veces no logran entender, de hacerme más vil por causa de Jehová. Eso es lo que David le quiso decir a Mical. Y te voy a ir más profundo. David mató a 200 hombres, le cortó los prepucios a 200 hombres, arriesgó Bexa, y el vientre de Mical fue cerrado. Mical no le dio a David hijo. ¿Usted sabía eso? En aquellos tiempos la mujer se salvaba engendrando hijos. Y para un rey era importantísimo que su esposa, la que estaba al lado de él, le diera hijos. Pero David era un hombre bendecido y tuvo por otro lado sus hijos. Es a esto a lo que me refiero con las ambigüedades. ¿Hasta dónde tiene poder la gente para llevarte a un escenario que no te va a traer fruto alguno? ¿Hasta dónde la opinión de otros te va a empujar para llevarte hacia lo negativo? Yo quiero que usted haga esa pregunta. ¿Será que parte de tu comportamiento y de tu cambio, de lo que eres hoy, se debe a una persona que hizo un juicio de valor de ti? ¿Será que gran parte de lo que tú estás haciendo es para agradarle a una persona y no a Dios? ¿Será que gran parte, para tú sentirte bien contigo mismo, necesitas la aprobación de amigos? ¿Será que tú, para sentirte bien contigo mismo, necesitas que el pastor sea el que te apruebe? Si este es tu caso, déjame darte una mala noticia, hermano, está mal. Si ese es tu caso, estás muy, muy mal. Y necesitas rápidamente entrar al quirófano donde te van a entrenar esa área de tu alma que necesita ser procesada. David la primera vez tuvo gallardía y le dijo al rey Saúl: yo no quiero a Merab. Y el rey Saúl se la entregó a Adriel. Si quizás David se hubiese mantenido firme en sus convicciones y hubiese hecho saber al rey Saúl que lo que venía era para destruirlo, que él no quería tener nada con Mical. Pero como Dios es un Dios de propósito, era la excusa perfecta a Mical para David poder llegar al palacio e ir tomando de una u otra forma posesión y conociendo el escenario donde más adelante el Padre lo iba a posicionar. Le pasó como a Moisés, sin duda alguna. ¿Me entiendes? Entonces a cada uno de nosotros nos toca atravesar el proceso. A cada uno de nosotros, hoy por hoy, domingo 3 de agosto, sé que muchos estamos siendo entrenados en el alma. Pero usted sabe que ese entrenamiento es necesario. ¿Usted sabía que ese entrenamiento era necesario? Si yo estoy consciente que el entrenamiento es necesario, ya no me voy a quedar más. Si yo estoy consciente que el entrenamiento es necesario, voy a hacer silencio.
A David lo entrenaron allá en la oscuridad, en el monte. Se entrenó con osos y con leones. Hizo las pasantías allá para que cuando llegara la realidad de su experiencia laboral contra el gigante, lo venciera de una. Porque el hombre ya tenía, escuche bien, el hombre para poder llegar a la gloria tiene que tener primero historia, recorrido. Y David, para poder llegar al lugar donde llegó, cuando venció a Goliat, primero necesitaba tener una historia que lo acreditara. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es el lugar donde tú quieres estar? ¿Cuál es el lugar donde tú quieres posicionarte? ¿O es en tu lugar de trabajo? ¿O es aquí en la congregación donde? ¿Qué estás haciendo para llegar a ese lugar? ¿Cuál es la historia que hay detrás de ti para querer el lugar que tú quieres? Hermanos, todos somos formados, todos somos formados. Y cuando creemos que ya estamos listos, hermanos, llegan golpes de la vida, te lo digo hoy con experiencia, que te hacen saber lo vulnerable que puedes ser, que te hacen saber que eres polvo y que este negocio es del Padre, y que las veces que sea necesario te van a llamar a cruzar un mar rojo con la alabanza que cante en la dirección. Cuando tú estés frente al mar y lo tienes que atravesar, llámalo a él. Porque algunos piensan que vencieron un proceso y eso fue todo. No, hermano. Todos los días, así como nuevas son su misericordia, todos los días nosotros necesitamos ser renovados. Todos los días tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Todos los días tenemos que clamar a Él y pedirle misericordia por nuestras vidas. Todos los días tenemos que convertirnos, orarle al Señor por la lengua para que se convierta. Todos los días tenemos que orarle al Señor para que tengamos dominio propio, pedirle al Espíritu Santo dominio propio. Porque si no, hermanos, no vamos a salir de esa cueva de entrenamiento. Y el lugar de entrenamiento, escuche bien, tiene fecha de caducidad. ¿Cómo es posible que una persona se quede entrenada toda la vida? Les voy a dar un ejemplo y ya voy terminando. Una persona que quiere ir a una olimpiada a representar a su nación en una disciplina específica y él es atleta de alto rendimiento y va a representar a Venezuela en la olimpiada y se va a enfrentar a Usain Bolt de Jamaica y unos cuantos de esos de Kenia, de esos poderosos de Sudáfrica, y le toca enfrentarse a ellos. Y él comienza a entrenarse, pero cuando lleguen los 4 años, que ya viene nuevamente la Olimpiada, su entrenador le dice que no está listo todavía, tienes que seguir entrenándote. Y pasan 4 años más, ya son 8, y el entrenador en vez de ver un avance, ve un retroceso y le dice, todavía no es tu tiempo. ¿Estará bien que pase 30 años entrenándose, hermano? ¿Ah? No, porque después lo vamos a llevar a las Olimpiadas de Amor Mayor, ¿será? No tendría sentido. Entonces el entrenamiento tiene que tener una fecha de caducidad. Uno como cristiano no puede vivir toda la vida metido en el entrenamiento del alma. Eso tiene que ser una prueba superada para nosotros. No volver atrás, hacer morir lo terrenal día a día para que podamos alcanzar la estatura y la medida del varón perfecto. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hoy yo he querido traer esta palabra a su vida. La semana pasada aprendimos a que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Hay lanzas que se esquivan, hay ofensas que se esquivan y que no deben devolverse. Eso David lo entendió. Usted también tiene que entender eso. Entienda que aunque vienes con malas intenciones en tu contra, el Señor te va a certificar una palabra y te la va a recordar hoy. Que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es que para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Gloria al Señor. En esta mañana, mis amados, la reflexión de estas 2 semanas nos invita a hacer un autoanálisis. El Señor nos está invitando a hacer un autoanálisis porque quiere más de nosotros. ¿Usted sabía eso? Él está demandando más de nosotros como iglesia. Él está demandando corazones que tengan capacidad de ser moldeables, corazones que perdonen, corazones saludables,
Y un corazón saludable es un corazón también, escuche bien, que sea sensible a la voz del Señor. Está muy bien. Que sea un corazón de carne para escuchar la voz de Dios y que sea sensible a la necesidad de otro. Pero que sea una coraza a su vez ante las asechanzas del enemigo y a los comentarios de otro. Que no te define lo que otros digan que tú eres. ¿Y sabe algo? Tú dirás, pastor, pero es que a mí no me lo dijo cualquiera. A mí me lo dijo fue mi padre. A mí me lo dijo mi madre cuando era un niño. Me marcaron, me dijeron que yo no iba a servir para nada. Me colocaron un seudónimo, un sobrenombre y eso me marcó, pastor. Me decían que yo era una persona bruta. Me decían que yo iba a ser una prostituta cuando fuera adulta. Me decían que iba a ser un homosexual cuando sea un hombre. Y en fin, quién sabe con qué etiqueta te marcaron. Hoy el Señor quiere recordarte que la intención del sacrificio de nuestro amado Jesús fue para sanar todas tus heridas. Él vino para sanar todas tus heridas. El mejor entrenador del alma que te va a añadir valores es el Espíritu Santo. Y esas personas aliadas que vemos como enemigos son simplemente la excusa que Dios va a utilizar para formar tu carácter y para formar el mío. Amén. Así que ahí donde está, cierra sus ojitos, adora al Señor y no piensen en el vecino, no piensen en el enemigo. Piensen en usted, piensen en lo que ha hecho que no ha estado bien. Piensen en los pensamientos que han estado gravitando ahí. Piensen por favor en lo que ha salido de tu boca, de lo cual te arrepientes. Y si es así, ahí donde estás, pide perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname Señor, porque no esquivé la lanza. Me dejé traspasar de una lanza y la saqué y se la lancé y traspasé a aquella persona. Y quizás esa persona no sabe ni siquiera que le tiraste una lanza y lo traspasaste. Pero pídele perdón ahí donde estás al Señor, que Él quiere bendecirte. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Hoy nos ponemos a cuenta contigo, mi amado Rey. Enséñame, Señor, a ser entendido en los tiempos y a identificar el verdadero enemigo que vino a hurtar, a matar y a destruir, Señor. Enséñame a no pelear batallas que no me den recompensa, Señor. A no desgastarme por algo que es efímero, Padre. Perdóname, Señor. Perdona mi iniquidad, mi pecado, mi rebelión. Perdona, Señor, por las veces que he traspasado a cualquier persona, Padre, desde el pensamiento hasta el comentario. Perdóname por las traiciones, por las que he traicionado a personas valiosas. Perdóname, Señor. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hago, dile. Desde la sinceridad, Señor, desde la sinceridad te lo decimos todo. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Señor, renueva mi ser. Es que ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay
necesita más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, Señor. Porque todo lo que hay